Vamos arrancando entonces. Les voy a compartir en el chat, disculpen el ruido del tren. Les comparto en el chat un link a la presentación de Mentimeter. Yo voy a compartir esa presentación en mi pantalla, pero si ustedes acceden a ese link, hay un par de diapositivas interactivas en las que yo les voy a plantear una pregunta y ustedes pueden responder a través de ese link. La primera diapositiva que les voy a mostrar es así una pregunta muy sencilla, solamente para ver si tienen algún problema con la herramienta y si todos se pueden conectar. Entonces, dicho eso, voy a configurar aquí mi vista, compartir pantalla. Perfecto. Entonces, si van al link que les he enviado, van a poder responder a la siguiente pregunta. Arranquemos entonces. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos y felicidades Bolivia por fiesta aniversario. Gracias a todos por darnos tiempo de su viernes y de su feriado para quienes se conectan desde Bolivia. Estamos aquí en el tema 2. Perdón, ¿alguien escuchó? Gracias. Estamos en el tema 2 del curso sobre gobernanza ambiental en la Amazonía, que se centra en el estudio de caso del TIPNIS, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, pero más allá de los detalles del caso, que ustedes ya los han leído en el documento de presentación y los han visto en el video que les he compartido, queremos enfocar esta semana en la reflexión respecto a la importancia de la solidez y la fortaleza de las organizaciones sociales y de los tejidos sociales para la gobernanza ambiental. Entonces, lo que les planteaba yo en el cuestionario que les envié era reflexionar un poco sobre cuál es el estado de situación actual de las organizaciones indígenas, campesinas y sociales de una forma más amplia en sus respectivos países, para poder converger hoy en esta sesión y reflexionar en torno a eso ya desde una perspectiva más regional para toda la Amazonía, ¿no? Lo que vamos a hacer hoy es que primero les voy a presentar los resultados de ese formulario y luego vamos a tener una actividad de trabajo en pequeños grupos para la cual espero que tengan suficiente tiempo de trabajar. Entonces realmente ese va a ser el centro de la sesión de hoy. Y una vez que hayan, digamos, plasmado los resultados de sus discusiones de grupo, vamos a volver a plenaria y algunos grupos van a poder presentar sus resultados y con eso cerraríamos. Entonces no es una agenda muy ambiciosa porque la idea era darle suficiente tiempo de trabajar en los pequeños grupos. Ahora, si van al link que les he enviado a modo de mantenernos enfocados en la sesión y de hacer la prueba de la tecnología, quisiera saber cómo se sienten hoy entrando a esta sesión. ¿Entusiasmados, indiferentes, preocupados por alguna cosa que traigan consigo en la vida o en el trabajo? ¿O cansados porque ya es viernes y todos andan esperando el fin de semana desesperadamente? Tenemos 2 respuestas. No sé cuántas personas son ahorita en la sala, veo 20, 18. Cuando lleguemos a unas 15, 12, podemos Vale, Andrea, seguir. es que el link lo puso muy rápido y no alcancé a entrar. ¿Podrías poner el link nuevamente? Si vas al chat, debería estar ahí. Ah, vale. A ver. Sí, ahí está, en el chat. Perfecto. Yo lo veo en el chat, no lo tengo. Si entran al chat, o tal vez quienes entraron tarde no lo puedan ver, no sé. A ver, lo voy a volver a compartir ahí mismo. Algunos lo verán doble, otros no, supongo. Gracias, ahora sí. Ok, bueno, para las personas que estén desde el celular, no se preocupen. Igualmente se puede acceder desde el celular, pero si se les complica, no se preocupen. Ok, pero veo que ya por lo menos unas 8 personas han respondido.
Solo va a haber una pregunta más a lo largo de la pequeña presentación que tiene que ver ya con el tema. Entonces, quienes están conectados no tienen que volver a hacer clic en el link. Esa ventana se puede quedar abierta y simplemente cuando aparezca la siguiente pregunta, vuelven a la ventanita y va a ir avanzando junto conmigo el Mentimeter. Bueno, me alegra que la mayoría esté entusiasmada. Espero que los que tengan preocupaciones no sean muy graves y les agradezco que estén aquí a pesar de sus preocupaciones. Seguimos entonces. Y entrando ya a los resultados de las preguntas que les planteé, muchas gracias a quienes respondieron el formulario. La primera pregunta era si es que consideraban que en general las organizaciones sociales en sus países, perdón, voy a dejar que pase el tren, es todo el día, son más fuertes y unidas de lo que eran hace 20 años o no, ¿no? Y las tres opciones eran sí, no o depende. La mayoría respondió que sí considera que las organizaciones ahora son más fuertes que hace 20 años. Un 9 personas, es decir, 39%, en total fueron 23 respuestas las que recibimos. Dicen que depende, es decir, que en algunos aspectos son más fuertes y en otros no. Y 3 dicen que no, que estaban mejor hace 20 años. Me da optimismo la respuesta, la verdad. Es que creo que yo soy un poquito más pesimista respecto al panorama actual, pero en general parece que hay aspectos muy positivos respecto a la situación de las organizaciones sociales. Y luego les pregunté por qué. Factores externos y factores internos. Es decir, ¿por qué están mejor si dicen que están mejor y por qué están peor si dicen que están peor? Respecto a los factores externos, he hecho el análisis de los resultados, digamos, de las respuestas que ustedes han enviado. He identificado temas en las respuestas y aquí he contado el número de personas que han identificado estos temas. Entonces, hay algunos que se repiten varias veces y hay otros que solo menciona una persona, por ejemplo, en sus respuestas, ¿no? Entonces, los factores externos que están a favor, ¿no?, de tener organizaciones sólidas y fuertes son primordialmente el mayor reconocimiento jurídico a nivel nacional e internacional y el establecimiento de los marcos para la democracia participativa, es decir, son más factores desde el punto de vista de un reconocimiento formal en la ley, ¿no? Que eso sin duda ha ido mejorando constantemente en las últimas décadas. También un mayor reconocimiento político, mayor interés y apoyo financiero de actores externos, mejor coordinación entre las organizaciones con el auge de las tecnologías de información y comunicación, una coyuntura favorable con gobiernos recientes para ciertas organizaciones a nivel regional y nacional. Y no sé si soy yo que estoy rayando la presentación o alguien está rayando la presentación. Perdón, veo unas rayitas rojas ahí. Y factores externos que van, y un último factor favorable que es un contexto en el que se ha desestigmatizado algunas diferencias raciales y ha disminuido el racismo. Factores externos, es decir, y que van en contra de la fortaleza y la unidad, es decir, los que harían que las organizaciones estén menos unidas y sean menos fuertes ahora que en el pasado, principalmente son las amenazas a los territorios que se han intensificado, por ejemplo, el extractivismo, la minería, la expansión de la frontera agropecuaria, digamos, todas estas presiones hacia los territorios, una reducida autonomía en la toma de decisiones por un incremento en el autoritarismo a nivel estatal, el no cumplimiento de las leyes y los tratados, que si bien, claro, son un aspecto positivo, si no se cumplen, tiene sus limitaciones. El hecho de que algunas organizaciones, por su afinidad política, han beneficiado de apoyos y se han fortalecido, mientras que otras no. La violencia y el conflicto armado, esta fue respuesta principalmente de las compañeras y los compañeros de Colombia. Poco énfasis en la participación y representación a nivel local, es decir, que bastantes de las herramientas que aquí favorecen a la fortaleza y la unidad se han dado sobre todo a nivel regional y nacional y no tanto para las escalas locales. Los efectos negativos del cambio climático que han afectado a los territorios rurales, las incongruencias legales, ¿no? Algunas leyes favorecen
la autodeterminación de los pueblos, mientras que otras permiten, por ejemplo, la incursión de actividades extractivas o la inversión privada. Entonces no siempre hay coherencia entre todos los niveles legales. Relaciones desiguales de poder entre actores, esto bueno, es claro y es histórico. Visiones diversas de conservación y desarrollo entre actores, porque ahorita estamos, claro, a nivel externo, que no se tomen en cuenta las visiones distintas de desarrollo y conservación en las políticas públicas, que tiene que ver también con el autoritarismo, ¿verdad? La escasa cobertura por los medios de comunicación sobre los conflictos socioambientales y las problemáticas ambientales, la inestabilidad política, que debilita un apoyo más sostenido a las organizaciones, y la poca transparencia dentro de las organizaciones. En realidad esto debería haber ido con los factores internos. Respecto a los factores internos, entonces, aquí hay más consenso. Verán que es una lista más corta. Digamos que suelen volver más veces a los mismos factores las respuestas que hemos recibido. A favor de la fortaleza y la unidad de las organizaciones, internamente se resalta la capacidad de movilización y de hacer visibles las demandas y las reivindicaciones, ¿no? Con la organización de marchas, por ejemplo, demandas ante entidades nacionales, internacionales, y otro tipo de acciones para interpelar al Estado y a otros actores en torno a los conflictos socioambientales y la gobernanza ambiental. El hecho de que ya son varias décadas de existencia de las organizaciones, y en muchos casos se considera que han consolidado ciertas capacidades organizativas, de administración, de gestión de información, etcétera. La fortaleza que viene de la propia identidad de las culturas y de las organizaciones, la fortaleza que viene de la dependencia hacia los recursos naturales, es decir, que esa dependencia tanto socioeconómica como cultural de muchas poblaciones rurales hacia sus recursos y sus territorios, hace necesaria la organización y la movilización. La resiliencia para la reorganización en un contexto adverso, y el delineamiento de estrategias claras. Ahora es interesante, obviamente no todos ustedes tienen la misma perspectiva respecto al estado de las organizaciones, ¿no? Algunos consideran que ahorita están en un buen, digamos, en un buen punto de su evolución histórica, y otros que más bien consideran que estaban mejor y ahorita están en un punto bajo. Entonces, algunos de estos argumentos a favor y en contra no son necesariamente ciertos al mismo tiempo para una misma organización, ¿no? Hay factores internos, entonces, en contra de esta fortaleza y unidad, que serían la heterogeneidad de intereses, ahora no solamente entre distintos actores, pero dentro de las propias organizaciones y de las propias comunidades. No todo el mundo piensa igual, ¿no? Y en torno a estas divisiones puede generarse fragmentación si es que no hay una capacidad de dialogar dentro de esa diversidad de posturas e intereses. La corruptibilidad de algunos líderes se ha mencionado, ¿no? Como cuando priman los intereses privados por sobre el bien común, y los dirigentes o dirigentes de organizaciones se vuelven susceptibles de sucumbir a ciertas presiones, digámoslo así. Erosión cultural, pérdida de saberes y migración, que son, digamos, procesos también que tienen raíces largas, ¿no? Con la pérdida progresiva de idiomas, de conocimientos tradicionales, y las presiones que hacen que principalmente los jóvenes migren de los territorios rurales hacia los urbanos de forma más o menos definitiva. Una creciente distancia tanto física como simbólica entre líderes y sus bases, ¿no? Una falta de comunicación, una falta de alineamiento de los intereses y de las posturas. La verticalización de la organización, ¿no? Es decir, que la democracia dentro de las organizaciones en muchos casos se ve amenazada y se pierden las formas tradicionales de toma de decisión. Pocos espacios de representación y participación, y pocas capacidades organizativas. Entonces aquí ven, por un lado, algunos dicen que hay capacidades consolidadas y otros que hay pocas capacidades organizativas. Entonces seguramente depende de la organización, depende del contexto, del momento, ¿no? Obviamente es un sistema muy complejo,
pero me parece muy rica la cantidad de respuestas que han dado al formulario, da mucho que pensar y también para comparar a lo mejor entre países, cómo estamos, cómo se siente, digamos, la situación actual de las organizaciones indígenas y campesinas principalmente. Sobre los impactos de estas consideraciones anteriores sobre los sistemas socioecológicos y la gobernanza ambiental, al hacer el análisis como que volvían a salir muchos de los factores internos y externos, ¿no? Casi como impactos en sí mismos. Entonces, a manera de síntesis, lo que les propongo es ver esta relación que existe entre la degradación de recursos naturales y el medio ambiente. Estamos hablando aquí de los sistemas ecológicos en sí mismos. Estos son los problemas ambientales, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, que hay contaminación del agua, que hay pérdida de biodiversidad, que hay erosión de los suelos, contaminación del aire, etcétera. Estamos hablando de problemas ambientales. Cuando estos problemas ambientales a su vez generan una degradación de las relaciones sociales, entonces cuando ya estamos pasando del sistema ecológico al sistema social, es que pueden haber conflictos socioambientales, ¿no? Ya estamos pasando a otra dimensión más compleja en la que se junta lo social y lo ecológico. Y esto se puede retroalimentar, ¿no? Porque la degradación de las relaciones sociales a su vez puede disminuir las instituciones, las capacidades de gobernanza y traducirse en una mayor degradación de los recursos naturales y así hacerse un ciclo vicioso que también puede transformarse en círculo virtuoso si se sabe intervenir, ya sea a nivel de la relación del ambiente, pero necesariamente también a nivel de la gestión de conflictos y las relaciones sociales y los tejidos sociales de las organizaciones y otros actores. Ahora, yo les pregunté cuáles consideraban que eran las características de una organización fuerte, pero me interesaría saber este subgrupo que está aquí presente, si podrían volver a responder a esa pregunta para que la podamos ver en formato nube de palabras. Si van a Mentimeter al mismo link que les pasé antes, y déjenme un segundito, voy a esconder los resultados primero. Ok. Para que vayan enviando todos y cuando todos envíen ya los podemos ver los resultados. Quisiera que me comenten qué piensan ustedes que es lo que hace a una organización fuerte. ¿Cuál es su característica principal? Creo que está configurado para que puedan mandar 4 respuestas. Pueden ser 4 adjetivos o frases muy cortitas, a ver si es que hay, qué grado de consenso hay, ¿no? En el grupo y qué diversidad de ideas respecto a cuando trabajamos con una organización. ¿Sí? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, si pueden ir al link e ir respondiendo. Por ahora veo que no hay respuestas. Andrea, ¿hay que contestar con una palabra o no hay límite? Tienen, creo que máximo 4. Ok, gracias. Ahora, no sé si, creo que pueden llenar menos de 4. Por favor, perdón, yo me atrasé un poquito al entrar. No sé si puedes mandar el link nuevamente. Y estaba intentando entrar al Menti directamente y no me está aceptando, no sé qué está pasando. Por favor, mil gracias. Ahí va, ahí está el link. Sí, súper, gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes. A ver, tenemos 2 respuestas. Tal vez lleguemos a no sé cuántos somos. Lleguemos a unos 10 y lo podemos mostrar. Vamos 5. 6. Alicia, como 8. Perdón, ¿alguien tenía una pregunta? Ok,
10 ya tenemos. Pueden seguir los que faltan respondiendo. Vamos a mostrar los resultados. Interesante. Transparencia al centro. Resiliencia, legitimidad, unidad, unión, liderazgo horizontal, ser incorruptible, participación, pensar en lo comunitario, tener información, tener objetivos, ponderar ideas, alianzas, formación continua, autonomía, gestión territorio, solidaridad, justicia, confianza. Muy interesante ese. Capacidades. Valores. Tener apoyo. Comunicación. Súper interesante. No, muchas gracias por sus respuestas. Efectivamente, si una organización tiene todo eso, seguramente es muy fuerte. Y esto nos permite ver también cuáles son algunos de los puntos débiles sobre los que se puede tratar de apoyar, ¿no? Gustavo, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, gracias, Andrea. Escuchando todas nuestras respuestas y leyendo, hay una que me llama la atención, ¿no? Concepto de resiliencia de las organizaciones sociales. Y me pregunto hacia mis adentros y deseo compartirla. La pregunta es, ¿hasta qué punto somos resilientes las organizaciones sociales? Considerando, por ejemplo, el caso del TIPNIS. Desde que se ha iniciado el conflicto hasta ahora no se han podido reconfigurar. Por lo menos la lectura da a entender que sigue mediando un conflicto ahí de por medio. No se pueden unir las dos partes y ya son, ¿qué? Más de una década. Es una pregunta que no tengo una respuesta, pero sí me llama la atención. Gracias, Andrea. Gracias a ti, Gustavo. No, efectivamente, bueno, ahorita siguen en una situación muy delicada las organizaciones del TIPNIS. Yo hace un par de añitos que ya no hago un seguimiento tan cercano, si tengo noticias un poco por aquí por allá, pero también a veces creo que es bueno dar un paso atrás porque tenemos la mirada muy en el contexto actual, ¿no? Digamos, temporalmente hablando, estamos mirando un periodo que dentro del gran esquema de las cosas es relativamente corto. Porque otra forma de verlo podría ser, ok, están divididas, están fragmentadas, están debilitadas, pero existen aún, ¿no? Sigue habiendo dos organizaciones ahí batallando. Habrá que ver de aquí a 10 años si logran reconfigurarse, si logran reinventarse, si una subsume a la otra, si deciden, como han tratado varias veces, de hacer un encuentro y que todos renuncien y a escoger un directorio nuevo, completamente nuevo, con representación de distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, evidentemente, el tema de la resiliencia es complicado, es difícil de medir y es multidimensional, pero también es una característica de los propios pueblos indígenas desde hace siglos, ¿no? Y de los campesinos también, que se viene como augurando su desaparición como grupo social, como clase, como profesión, hace tanto tiempo, con la idea de que, bueno, con la agricultura mecanizada, pues ya van a desaparecer, y no desaparecen, siguen ahí en la lucha. Entonces, sí, es un tema bastante complejo, la verdad, y merece, yo creo, mucha atención, justamente la identificación de indicadores integrales, ¿no? Interdisciplinarios de la resiliencia económica, social, cultural, desde un enfoque así socioecológico, ¿no? Gracias, Gustavo. Muy interesantes. No, a ti. Muy interesantes sus respuestas. Y para terminar, un último pequeño análisis del formulario ya para pasar a lo siguiente. Les preguntaba yo, digamos, si ustedes consideraban, desde qué rol principal consideraban que actuaban en este contexto, ¿no? Si desde adentro como miembros o dirigentes de las propias organizaciones, o más desde afuera, desde los roles que, según los resultados, la mayoría tenemos
de ONGs de desarrollo, de conservación, de facilitación de distintos tipos de procesos, ¿no? Cooperación, algunos del sector público, investigación. Y el análisis de los resultados que han presentado es que desde afuera hay como un gran consenso en que una de las mejores formas de apoyar es facilitando la capacitación en diversos temas a las organizaciones. Y esto incluye temas legales, temas de derechos, temas de gestión territorial, de planes de manejo de productos específicos, de administración, etcétera, etcétera. Otro es facilitar el acceso a la información de forma oportuna, ¿no? Digamos, cuando hay principalmente algún conflicto o una necesidad de facilitar acceso a información confiable de manera que las organizaciones puedan formarse su propia opinión respecto a ciertos temas y tengan, digamos, toda la información disponible para formar ese criterio. Promover el establecimiento de marcos regulatorios favorables a la buena gestión gobernanza ambiental. Eso va ya más desde la perspectiva del sector público, ¿no? Y el, ¿cómo decir? Promover que se generen leyes adecuadas o que las leyes ya existentes se regulen de manera adecuada o que se apliquen a nivel local. Digamos, esto tiene varias dimensiones distintas, ¿no? Y no siempre se refieren, uno no tiene que estar necesariamente dentro del sector público para poder incidir en la elaboración de políticas públicas favorables. Divulgar y comunicar sobre temas vinculados a la gobernanza ambiental. Esto ya más desde una perspectiva de compartir con la sociedad civil de forma general y apoyar, ¿no? Digamos, generar apoyo también para las reivindicaciones de las organizaciones. Brindar asesoría legal para temas puntuales, temas de derechos. Generar información. Esto ya no es solo compartirla y facilitar el acceso, sino generar esta información, estudios e investigación. Y aquí no estaba específicamente dicho, pero para este punto creo que es bien importante también cómo se piensa la participación de las organizaciones dentro de la generación de esta agenda, ¿no? Porque muchas veces los investigadores, y ahí hay que ser autocríticos, venimos con una serie de preguntas teóricas o más o menos aplicadas a querer investigarlas en un cierto contexto, pero es sumamente importante también empezar un diálogo con las organizaciones y las comunidades y ver qué preguntas tienen ellos, qué les interesaría responder y qué información les sería útil que se puede generar, ¿no? Entonces, involucrar a las comunidades y organizaciones en todo el proceso de investigación, desde la formulación de las preguntas, la formulación de la metodología, la validación de la metodología, la recolección de datos, la validación de resultados y la devolución de resultados para que sean útiles. No es trabajo fácil y requiere tiempo y de establecer vínculos de confianza, pero es sumamente importante y es algo que todos podemos hacer mejor. Apoyar procesos de planificación integrales, promover la articulación entre actores, ¿no? Y tener un rol más o menos de vínculo, de puente entre distintos actores. Promover la recuperación y valorización de conocimientos tradicionales. Leyendo estoy viendo todos los errores de ortografía que hay, van a disculpar. Apoyar financieramente a las organizaciones, escuchar los intereses de las comunidades y organizaciones sociales, ¿no? Entonces tener un rol también de escucha y no solo de ir ya con las ideas supuestamente claras cuando entramos a un contexto. Y desde adentro, me alegra saber que entre nosotros también hay participantes de este curso que son parte de organizaciones que a lo mejor también tienen puestos de dirigencia y consideran que desde su rol, desde su lugar, principalmente se puede participar, o sea, participar ya es, ¿no? Una forma de apoyar, contribuyendo a la reflexión sobre las propuestas de desarrollo. Perdón que pase tren. Apegarse siempre a la misión y la visión de la organización, es decir, no perder el norte y tener esos objetivos que ustedes mencionaban antes, ¿no? Que es lo que hace una organización sólida, es tener objetivos y acordarse de esos objetivos y apegarse a esos objetivos, cumplir las propias normas, elegir buenas y buenos líderes,
y respetar las ideas de las y los demás y promover espacios de diálogo, ¿no? Entonces también es este tema de la escucha y de últimamente lo que es pues construir interculturalidad, ¿no? Tener realmente una apertura a posiciones, pensamientos, ideas que no necesariamente compartimos de entrada, pero tener esa capacidad de dialogar es algo muy importante y que en estos tiempos de polarización parece cada vez más difícil. Eso es lo que quería compartir con ustedes de las respuestas del cuestionario. Les agradezco mucho y viendo la hora para no retrasarnos, voy a entrar directamente a... Sigo compartiendo, ¿verdad o no? Sí. ¿Sí? Ya. Sí, estás compartiendo. Gracias. Voy a compartirles ahora entonces, pero primero les voy a poner en el chat 2 links para que los tengan ahí a la mano. Ahí van. Uno, por ahora preocúpense solamente del primero, que es el link a esta presentación. Todavía no necesitan entrar, pero es el que van a necesitar pronto. Les comento, lo que vamos a hacer es un ejercicio en pequeños grupos de 4 o 5 personas en los que ustedes dentro de su grupo van a discutir, y eso lo deben haber visto ya en la plataforma, en torno a cómo ven el escenario futuro de la gobernanza ambiental en la Amazonía, ¿no? Como si de aquí a 20 años se proyectan, hasta ahora hemos pensado cuál ha sido la tendencia de hace 20 años para acá. Ahora el ejercicio es pensar de aquí hacia 20 años cómo nosotros visualizamos el contexto de la gobernanza en la Amazonía, y el tema que nos convoca esta semana es principalmente desde la fortaleza organizativa, el principio de coordinación, ¿no?, de la gobernanza. ¿Cómo se imaginan ustedes a estas organizaciones sociales, indígenas, campesinas u otras en la Amazonía? ¿Cuál es la relación de estas organizaciones con otros actores sociales? ¿Cuáles son los impactos en el bienestar de las poblaciones y los sistemas naturales de la Amazonía que tiene estas relaciones entre los actores o estas características de las organizaciones en el futuro? Y una vez que tienen una visión de ese futuro, que yo les dejo en su grupo decidir si quieren trabajar un escenario realista o un escenario idealista. Eso ya cada grupo puede definirlo según cómo se sienten hoy. Si quieren ser más pragmáticos o si quieren ser más idealistas. Pero en todo caso con un grado de optimismo, ¿no? Los escenarios catastróficos solamente nos desmotivan. Bueno, nos ayudan a prepararnos también, pero les invitaría a tener un cierto grado de optimismo y después pensar cuáles son los pasos clave para alcanzar ese futuro y de qué y de quién dependen esos pasos clave. Entonces son varias preguntas. Mi recomendación es que primero, antes de ya lanzarse, digamos, a plasmarlas gráficamente o en texto, puedan discutir en el grupo, tal vez hacer una ronda de ideas, de cada una expresar sus visiones, y luego van a entrar a este documento que les estoy mostrando, que es un documento de Google Slides, que está configurado para que todos quienes tengan el link puedan acceder, y busquen, hay diapositivas vacías, les voy a mostrar. Hay una, por ejemplo, grupo 1, grupo 2, grupo 3. Entonces ustedes van a ver en qué número de grupo están. Van a la diapositiva vacía y ahí pueden ir plasmando su escenario futuro. Y para plasmarlo pueden escribir texto, pueden hacer un diagrama, pueden dibujar a mano alzada, pueden copiar imágenes si quieren del internet, siempre poniendo las fuentes claramente, por favor. Digamos, tienen libertad total de hacerlo como ustedes gusten. Y tienen libertad total también de organizarse dentro del grupo como quieran. Una persona puede compartir la pantalla, otra persona puede ir escribiendo. Les dejo a ustedes que se organicen de forma autónoma. Y una vez que hayan terminado,
que tengan, o cuando estén faltando unos 5 minutos, el trabajo es hasta las 6:10. Entonces, a las 6:05, por favor, les pido antes de salir y volver a plenaria, que puedan entrar a este link que les he pasado por el chat también, que es simplemente una planilla en la que puedan ponerme los nombres de en cada grupo, quiénes estaban y quiénes participaron activamente. Que si hay alguien, digamos, con una conexión ahí fantasma que no dijo ni mu y no hizo nada, no hace falta poner el nombre, ¿no? Pero todas las personas que hayan colaborado al trabajo del grupo ponen ahí sus nombres y eso para mí es una forma de saber quiénes han estado activos sin tener que ir grupo por grupo a hacer el control. Si tienen alguna pregunta, voy a abrir un slide de preguntas donde ahí mismo las van a poder hacer para que desde afuera yo las pueda monitorear también e ir al grupo si hubiera necesidad. Y por si acaso, para quienes no saben usar el Google Slides, aquí funciona bastante como el PowerPoint, ¿no? Aquí arriba tienen el menú donde tienen cuadros de texto y pueden escribir. Tienen formas distintas, cuadrados, redondos, flechas, etcétera. Tienen también, si van tienen en línea flechas y conectores y tienen también la opción aquí a mano alzada si quisieran dibujar algo más libremente, ¿no? Entonces ahí pueden explorar y también quienes tienen más facilidad con la herramienta pueden dividirse el trabajo como vean en los grupos. Si tienen alguna duda fundamental, la resolvemos ahora y si no, yo dejo de compartir y Diego, ¿me ayudas con los grupos? ¿Alguien tiene alguna duda que merezca aclararse para todos antes de lanzarse al trabajo? Gustavo. Por mi parte, no. Gustavo, tal vez. Sí, no, solamente Andrea, si me permites comentar un poco. Claro. Creo que es bonito aprovechar estos espacios internacionales, ¿no? Tenemos gente de Colombia, de otros países, y a mí me parece una cosa fascinante de este curso, que vale la pena aprovecharlo al máximo, ¿no? Pero viendo las respuestas que nos mostrabas, Andrea, y en esas respuestas están plasmadas las respuestas de colombianos, bolivianos, peruanos, brasileños, etcétera. Y uno se da cuenta de realmente cómo la situación de las organizaciones sociales responde a un contexto muy específico. No es definitivamente el mismo el de Colombia y Bolivia, seguramente el de Perú y Bolivia, etcétera. Y yéndome solamente a un ejemplo, o quizás un par, uno es, por ejemplo, el tema de la guerrilla que ha habido en Colombia, que no la hemos tenido aquí, que ha determinado influencia en las organizaciones sociales, como nos los mostraba la respuesta de los amigos de Colombia. Y en el caso, por ejemplo, el otro aspecto, por ejemplo, en el que se diferencia es, por ejemplo, el tipo de relación entre la organización y el Estado. No es lo mismo un gobierno con las características que ha tenido Bolivia, digamos, o que tiene, digamos, de corte populista, que un gobierno, por ejemplo, que ha tenido Colombia, o tiene Colombia, o ha tenido Perú, etcétera, ¿no? El tipo de relación, por ejemplo, en un gobierno populista, hasta donde puedo percibirlo, hasta donde he podido percibirlo, el gobierno hace una tarea intensa de acercamiento a las organizaciones sociales con diferentes motivos. Sin duda, uno de ellos puede ser los propios intereses del gobierno. Entonces, la organización social, como muchas veces, sobre todo organización social a nivel nacional, se ve más vulnerable de que el gobierno se inserte en su organización, que finalmente la organización social deje de responder a los propios objetivos de sus bases y empiece a responder a los objetivos del gobierno. Posiblemente es también el caso en Colombia y Perú, posiblemente no es el caso. Entonces creo que son cosas interesantes que mientras nos mostraba las respuestas, Andrea, me llamaban la atención y vale la pena realmente compartirlas, conversarlas, ¿no? Es fascinante
cada situación de cada país. Creo que, al menos yo estoy aprendiendo mucho con la respuesta que tengo de mis compañeros, ¿no? Gracias, Gustavo. No, sí tienes toda la razón. Ese enfoque comparativo entre países es uno de los grandes valores de este grupo. Y yo les voy a compartir sin nombres, así de forma anónima, también la base de datos del cuestionario para que puedan revisar, digamos, el detalle de las respuestas, además de la presentación que les acabo de hacer. Y les invito entonces ahora en los grupos pequeños, que ojalá aleatoriamente salgan diversos entre países, también puedan continuar un poco esa discusión, ¿no? Que en grupos pequeños también a veces es más fácil que todo el mundo tome la palabra y poder tener un espacio de diálogo más fácil. Yo me voy a quedar aquí en la plenaria por si alguien tiene una duda y tal vez podemos este tema retomarlo en algún momento, ya sea en un foro o en otra sesión. Van a tener ocasión, porque son temas recurrentes, ¿no? En los distintos temas con los demás docentes también de seguirlos profundizando. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, espero que esta actividad también les sea de provecho para poder discutir entre compañeras y compañeros. ¿Cómo les fue? Hola, Lady, Lorena. Hola. Ah, Cecilia, nos fue muy bien. Estábamos subiendo fotos, ahí nos quedamos, pero lo hemos terminado todingo el análisis. Súper. Sí. Sí, una parte les estaba escuchando, a todos los grupos les escuché un ratito ahí como mosca pegada en la pared. Ya, bien. Sí, sí. Nos ha dado así cabalito el tiempo, como te digo, solo faltó poner fotos, después todo el análisis, así súper cabal el tiempo. Qué bien. Sí, pues siempre se hace corto, la verdad, ¿no? Uno podría estar horas charlando de estas cosas. Sí, exactamente. Bueno, creo que ya retornaron todas y todos. Ya nos hicieron retornar, que es distinto. Exacto. Ya los vi. Exactamente. Perdón, Sí. pensé en voz alta. Bueno, no, gracias por el trabajo y disculpen la presión con el tiempo, siempre queda corto, pero espero que por lo menos hayan tenido chance de intercambiar criterios. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? Bien, o sea, interesante el trabajo, pero muy poco el tiempo. Pues la verdad no hemos podido terminar porque estamos reflexionando, hablando, o sea, es bueno intercambiar, ¿no? Tenemos varias ideas, varios criterios y bueno, al final tenemos que correr y poner lo primero que podemos poner, ¿no? Sí, Y creo cierto. que no está bien. Ay, ¿Quieren más tiempo? Bueno, en esta sesión va a ser un poco difícil, pero se podría dar, bueno, también pueden ustedes organizarse dentro de cada grupo para seguirlo trabajando ya de forma libre, ¿no? Es un poco complicado con las agendas, pero si se quedaron con sabor a poco y quieren aprovechar la oportunidad del grupo, del espacio, pueden, por supuesto, coordinar entre ustedes y nosotros les facilitamos como podamos con la sala de Zoom o etcétera. WhatsApp. ha de haber posibilidad de seguir conversando, pero sí teníamos que cumplir la tarea, así que ya está. Gracias, sí. Dubán, ¿tienes levantada la mano? Sí, lo mismo, yo estoy aquí en Colombia y son las 5:23 y nos habían dicho que hasta las 6:20. Pensé que podíamos demorar una hora más conversando. Perdón, todos los horarios son horario Bolivia. Creo que Boliviano, hay que entonces, no, especificar. pero quedé ilusionado con poder conversar más con las compañeras de Bolivia, pues como contextualizar un poquito más la problemática que es muy común, ¿no? Es muy común en Sí, toda la Amazonía para todos nosotros, entonces, pues bueno, yo creo que el grupo incluso logramos llegar como rápidamente a unas ideas comunes y quedaron ahí escritas, no nos faltó terminarlas, pero como otros expresaron ya sí nos hubiera gustado pues poder intercambiar más, relacionarnos más, diría yo.
¿Ustedes creen que son mejor, perdón, 2 horas para estas sesiones sincrónicas? Porque inicialmente lo habíamos pensado así, pero a veces después la gente halla que es mucho y por eso yo inicialmente había planeado para 2 horas, o sea, que tengan media hora más en realidad en los grupos, pero después lo comprimimos. Puede ser. Apoyaría las 2 horas. Yo personalmente sí aprobaría poder conversar más. Ok. Sí, sería importante las 2 horas porque es un tema muy amplio e interesante, integral, que merece también un análisis, ¿no? Y estos son los únicos momentos. O sea, no, a veces la lectura es desde nosotros, pero el intercambiar es muy importante y creo que nos va a contribuir precisamente a tener esta reflexión y este análisis, ¿no? Que nos queda corto el trabajo en grupo, o sea, por eso. Sí, ya, perfecto. Yo voy a comunicar entonces con coordinación, con la organización, eso y les avisamos. Yo creo que para los siguientes temas podemos partir ya desde una planificación de 2 horas. Y si están de acuerdo, ahora yo no tengo ningún problema de quedarme media hora más o incluso 1 hora más por mi parte, pero sepan también que si tienen cosas que hacer, si tienen, ¿no? Sus responsabilidades, etcétera, tampoco tienen ninguna obligación de quedarse más tiempo. Pero si quieren podemos continuar la conversación. La idea era tal vez que algún grupo presente su trabajo. Les propongo que tal vez podamos hacerlo así. Si hay algún grupo voluntario que nos pueda presentar su trabajo a manera de todos ponernos en la misma onda y de ahí podemos tener una discusión abierta y un intercambio abierto, si les parece una buena forma de proceder o sugieren Sí, alguna otra cosa. Andrea, de hecho que iba a decir eso en el caso del grupo número 1, nos centramos un poco en ser optimistas, en ver las realidades de esperanza, en ser un poco más propositivos, más positivos. Se insiste mucho en vernos en la articulación, en trabajo en red, en comunidades, en asociaciones empoderadas, en que es un trabajo no solamente de la Amazonía, sino que es del mundo entero. Entonces, es un impacto local en comunidades, en la última pregunta que hablaba de cómo se veían comunidades con buen vivir, con oxígeno, con derechos establecidos, pero pues que eso obedece no solamente, y eso es una cosa que tiene que quedar acá, no tener una mirada parcial, sino una mirada global. Esto tiene que ver con todo el planeta, todo lo que acontece aquí tiene que ver con, no solamente con 33 millones que viven en Amazonía, sino con más de 5.000 millones de personas que viven en el planeta. Insistimos mucho en estar articulados para poder hacer la incidencia, no para establecer leyes porque ya están, sino para el cumplimiento, pero también insistíamos en el tema del acompañamiento de quienes puedan tener, por ejemplo, desde la academia, el poder orientar y guiar a determinadas comunidades que a veces pueden establecerse o crearse en las leyes, pero las mismas comunidades ni siquiera las conocen. En el caso de la Amazonía colombiana, que tiene una protección jurídica, pero que no todo el mundo conoce. Pero pues me callo para que hable el resto. No, lo ha hecho muy bien, un buen resumen. Gracias. Muy bien. Gracias, Gaby. Alonso. Yo ya hablé mucho esta sesión, yo me callo. Les dejo a ustedes intercambiar sobre a lo mejor algún eje de reflexión que haya salido en sus grupos. Un tema importante que ha mencionado, perdón, soy Gustavo. Un tema importante que ha mencionado Alonso es que yo creo que varios o todos los países ya tenemos leyes muy interesantes. El problema siempre ha sido y sigue siendo el cumplimiento. Se lo aplica, no se lo aplica, se lo aplica de manera torcida. Y creo que esa es una limitación grande que tiene Latinoamérica. Y lo mismo sucede con los tratados, ¿no? Pacto de Leticia, etcétera, que los tenemos firmados y ha habido una ceremonia interesante, etcétera, pero de ahí a que se pongan en práctica, hay todavía una brecha ahí que hay que solucionar.
Sin embargo, en el grupo 1 también habíamos partido de la realidad. Sin embargo, hemos querido luego entrar al optimismo. Sabemos los problemas que estamos cursando, especialmente en Bolivia, con la expansión de la frontera, que da lugar a que hayan más asentamientos de los colonizadores y todo ello, ¿no? Nos pusimos por un momento tristes porque tenemos cierto grado de incertidumbre todavía, pero luego nos hemos enfocado a ser positivistas, o sea, optimistas, y hemos anotado lo que deseáramos realmente de aquí a los 20 años. Sí, es interesante. Hay desafíos, como decía Gustavo antes de que entremos a los grupos, los contextos de cada país son distintos, ¿no? Pero también tenemos desafíos comunes que también están vinculados a esas tendencias, ¿no? Como la expansión de la frontera agropecuaria, la expansión de las actividades extractivas, eso a nivel, digamos, de la economía política, pero también por más de que tengamos algunos gobiernos que se dicen de derecha y otros que se dicen de izquierda, que yo la verdad estoy cada vez más confundida con esas categorías porque creo que ya no reflejan a cabalidad la realidad política en nuestro continente. Hay también tendencias similares, ¿no? Independientemente de los colores de los partidos, me parece un debilitamiento de la democracia representativa y una excesiva polarización, y no vienen ocurriendo solo en América Latina, sino en otros lugares, ¿no? Esta era de las falsas verdades, ¿no? Los fake news, las narrativas completamente opuestas de la realidad, que si me vacuno, que si no me vacuno, que si sucedió, que si no sucedió, que si golpe, que si fraude. Complejizan también los diálogos, ¿no? A nivel de las organizaciones y los diálogos entre actores. No sé, es un contexto bastante complejo, ¿no? Para trabajar en un horizonte común de desarrollo sostenible. Pero hay que verle la manera. Por eso muchas cabezas piensan mejor que pocas, ¿no? Así es. No sé si alguien más o algún otro grupo quiere compartir alguna reflexión que haya surgido durante su sesión en grupo. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, señor Mauricio. Ya, nosotros también, ¿no? Igual que ustedes en el grupo 3, hicimos el análisis y llegamos prácticamente a lo mismo, ¿no? Yo creo que en todos los países que correspondemos a la Amazonía, las leyes están dadas, ¿no? Incluso Bolivia se ha fortalecido a través de la ley de la madre tierra y otra de derechos de la madre tierra. Pero desde la ley del medio ambiente ya está bien dada, ¿no? Y el respeto por la madre tierra viene desde nuestra nueva constitución política del Estado, ¿no? Plurinacional, donde reconoce la interculturalidad y el respeto, ¿no? Por los usos y costumbres de cada pueblo. Entonces, si tan sencillamente o si tan solo se le diera ese respeto, ya estaríamos avanzando mucho. Pero visualizar un escenario positivo a veces, no sé, ¿no? Porque muchas veces yo sé que tenemos que pensar positivo, pero si no hay el apoyo de las autoridades y del Estado, muy poco puede hacer. Por el caso que nos han expuesto y hemos leído en el caso del TIMNI, muy poco se puede hacer. Llegó un momento que los han sitiado, creo, a las comunidades del TIMNI, donde no les permitían el ingreso casi a nada. Entonces, esas comunidades, ¿cómo van a sobrevivir? Y de ahí comienzan a dividir, los dividen, ¿no ve? Y lógico, cuando yo salgo del campo a la ciudad, miro las comodidades, miro las cosas que hay en la ciudad, tiendo a irme a la ciudad, ¿no? Me gusta lo moderno, me gusta lo cómodo. Entonces, si esos indígenas no están bien fortalecidos, no están bien capacitados, ¿quiénes cumplen ese rol? Muchas veces no es el Estado, muchas veces son las ONGs. Y se han dado casos en Bolivia que han retirado a las ONGs, ¿no? Entonces, esos indígenas, esas comunidades campesinas quedan prácticamente solas.
luchando y ahorita prácticamente el panorama no es del mejor. Pero en lo que hemos planteado, planteamos un escenario futuro donde somos optimistas, pero va ligado de la mano. Si bien tienen que estar fortalecidos ellos como comunidades interculturales, llámese campesinos, llámese indígenas, tienen que tener un desarrollo sostenible para poder sobrevivir con el respeto, como dicen nuestras leyes, a la madre tierra y la palabra que tanto se repite, el vivir bien. Pero sin el apoyo del Estado y de las autoridades es complicado, ¿no? Es una lucha donde personas, académicos, universidades tienen que colaborar en esto. Solo eso. Gracias. Gracias, Mauricio. Rescato dos cosas bien importantes de lo que dices y luego seguimos con la discusión más abierta. Una es, bueno, ¿qué hacemos cuando no se puede trabajar, esperar mucho del Estado, ¿no? No es, seguramente hay gente que tiene otra visión, pero digamos que llegamos a un consenso de que no se puede esperar una buena voluntad ni una gran acción por parte del Estado para tener una visión de desarrollo más plural, ¿no? Y que incorpore las visiones de las comunidades locales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? ¿O con quiénes trabajamos? ¿O cómo podemos trabajar desde la base y hasta dónde podemos? Porque también ahí luego hay temas de seguridad hasta personal, ¿no? Que interviene. Pero es una reflexión ahí importante sobre los roles y los espacios de acción y el tipo de apoyo que se puede hacer. Y el otro tema es la necesidad también de apoyar iniciativas económicas de desarrollo sostenible, ¿no? Porque si las comunidades no tienen cómo sostenerse económicamente en sus territorios, pues no se van a quedar en sus territorios. Y a veces le damos mucho énfasis a, no porque no lo merezcan, ¿no? Pero se centra más el énfasis en los temas de derechos, de autonomía, de autodeterminación, de derechos políticos, que son muy importantes, pero no se puede dejar de lado también los planes de manejo de recursos naturales, los planes de negocio para vender, por decir algo, azaí, etcétera, etcétera, ¿no? Cacao, turismo, digamos, todas esas iniciativas económicas también son súper importantes y no es cosa fácil, ¿no? Pero hay esa visión integral, digamos, del desarrollo también es importante tener en mente. Gustavo. Sí, bajo mi punto de vista, creo que veo mucho la importancia de la palabra supranacional aquí, Andrea. Y supranacional me estoy refiriendo, uno, al contexto de las naciones amazónicas, los 7, 8 países que conformamos el Amazonas, y más allá de estos 8 países, la comunidad internacional. Alonso hacía mención que la Amazonía tiene una importancia que trasciende obviamente la Amazonía, ¿no? Porque sabemos que los servicios ambientales de la Amazonía son importantes a nivel mundial, por supuesto. Sabemos también que las organizaciones sociales, las comunidades campesinas o indígenas, pueden verse atropelladas por más de un actor. Pueden verse atropelladas por el mismo gobierno, pueden verse atropelladas por empresas y pueden verse atropelladas, por ejemplo, en el caso de hablando de la expansión agropecuaria, por empresas privadas. Por ejemplo, en Brasil, sin irnos lejos, eso está sucediendo, ¿no? Es decir, es tan poderoso el sector privado agropecuario que aplasta a los intereses de las comunidades. Y en este momento político, el gobierno brasilero tampoco puede hacer mucho porque justamente el gobierno brasilero está apoyando todo lo que es la empresa privada y dejando a un lado las comunidades campesinas indígenas. No digo que es malo que se apoye a la empresa privada, de hecho es muy importante, pero el gobierno debería buscar la equidad entre el apoyo a las comunidades indígenas, pero también al gobierno. Volviendo a lo del tema de supranacional, es por esto, porque siempre en cada país vamos a tener la posibilidad de que algún actor abuse o ponga en un segundo plano a las comunidades indígenas campesinas la participación de lo supranacional. ¿Qué es eso? Poner en ejecución e implementación los
digamos, el Pacto de Leticia, donde tú tienes una coordinación intergubernamental, pero también que no solo sea intergubernamental, sino también participen otros actores, los mismos gobiernos en concierto se pongan de acuerdo para hacer partícipes a otros actores como el sector privado, como los indígenas, campesinos, etcétera. Y más allá de estos pactos a nivel de las naciones amazónicas, la intervención de la comunidad internacional para asegurarse una gobernanza donde tengas equidad de participación de las fuerzas, y yo estimo que como consecuencia de eso vas a tener unos impactos ambientales y sociales positivos. Gracias, Gustavo. Interesante es ese pensar en varias escalas, ¿no? Porque al hablar de estados estamos generalmente hablando en una escala nacional, y la respuesta a, digamos, esa, no sé si llamarla ineficacia o falta de voluntad de implementar las leyes, etcétera, digamos, ese mal funcionar del Estado en ciertos aspectos lo obliga a uno a volcarse hacia otras escalas, que puede ser como muy desde abajo hacia arriba, desde la escala local hacia arriba, o como dices tú, tal vez desde más arriba hacia los estados, ¿no? Y tal vez se puede pensar en procesos paralelos y complementarios en ese sentido. No sé qué opinan los demás. Yo quisiera que tal vez alguien, si alguien sabe, cómo andan los estados en la gobernanza transfronteriza, si han logrado concertar algunos, bueno, algunas metas conjuntas, hay algún avance. Sabía que hay, pero en algunos temas puntuales no es algo efectivo. No sé si ustedes tienen mayor información. Gaby, en el caso de Colombia, transfronterizo, o sea, si los países se están poniendo de acuerdo con esa utopía que sería ideal, de que los países que están en esa zona amazónica tuvieran algunas políticas que realmente marcaran el camino. sí, en el caso de Colombia y Brasil se han hecho esfuerzos y se están adelantando cosas, ¿verdad? Respecto a temas migratorios y respecto a temas ambientales, pero también a temas que tengan que ver con narcotráfico y demás. Brasil y Colombia han trabajado o están trabajando al respecto. Gracias. Y bueno, yo la verdad es que no conozco mucho del tema, ¿no? La próxima semana van a abordar un tema con Marlis sobre la gestión, la gobernanza ambiental transfronteriza entre Bolivia y Brasil, específicamente con el tema de las represas, las 4 megarepresas que están ahí en la zona de la frontera. Entonces tal vez sea una buena oportunidad para profundizar en esto y preguntarle, por lo menos para esa zona, ella tiene bastante experiencia. Pero rescato de lo que comentaban y me vino a la cabeza la multidimensionalidad de esta gobernanza, ¿no? Porque por un tema está todo lo que se refiere a los propios recursos, ¿no? Con la escala de las cuencas que están conectadas, lo que uno hace río arriba tiene consecuencias río abajo. Eh, entonces hay una conectividad del espacio natural mismo, ¿no? Y de los sistemas socioecológicos, pero además están todos estas redes de tráfico, las diferencias político-administrativas, jurídicas, ¿no? Digamos, es un escenario sumamente complejo, porque es un territorio tan inmenso, la Amazonía, y tan complejo, con además unas dinámicas de cambio con una fuerte incertidumbre, ¿no? Uno no sabe, digamos, hasta qué punto una modificación del paisaje puede mantenerse y en qué punto el sistema cambia completamente ya de ritmo, de naturaleza. Como comentario, Dubán. Sí, Andrea, justamente escuchando ayer el video que nos presentabas, sé que no quieres hablar mucho, pero que nos contaras
también ese tema en Colombia, ¿cómo se ha avanzado en Bolivia? Me parece que es importante conocer ese avance, sobre todo de las intervenciones de las áreas protegidas. En Colombia todavía estamos en ese tema, o sea, de discusión de cuál es el uso y cuál es digamos, hasta dónde van las fronteras agrícolas o en estas áreas, en las áreas de parques nacionales y áreas protegidas que tenemos. Sé que en Bolivia constitucionalmente pues tienen mucho más respaldo que incluso lo que no tenemos en estos otros países. Aquí pues se conoce y se respeta, entre comillas, el tema de la consulta previa, pero de resto, pues eso se ha irrespetado, digamos, desde lo político, los municipios hacen lo que ellos quieren, básicamente. Y las comunidades pues han llevado ahí sí pues la peor parte. Gracias, Duván. Sí, te respondo algunas cositas y bueno, hay varios compañeros y compañeras de Bolivia aquí también me pueden complementar. Pero efectivamente, Bolivia tiene un marco legal que, como mencionaba algunos de ustedes, ya desde la ley ambiental del 92 era, o sea, no solo interesante en términos ambientales, sino en la inclusión de las poblaciones locales en la gestión ambiental, ¿no? Entonces, las áreas, aquí la idea de áreas protegidas sin gente nunca existió, por suerte, ¿no? Siempre ha habido una visión bastante pionera en su época de la participación de las comunidades locales en la gestión de áreas protegidas, con una visión inicialmente de una transición progresiva hacia una gestión autónoma, ¿no? Entonces hay procesos de coadministración entre el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, el Estado y ya sea comunidades locales, indígenas u otro tipo de organizaciones en muchas áreas protegidas. No que sea un sistema perfecto, evidentemente siempre hay relaciones de poder desigual, el Estado siempre es el Estado, ¿no? Y la conservación a veces puede ser muy autoritaria también desde ciertas visiones más radicales, pero yo creo que habían buenos avances muy interesantes en los 90 y principios de los 2000. Hay dos procesos que han debilitado muchísimo eso. Bueno, uno es en general, tres en realidad serían. Uno es la expansión general del extractivismo en toda la región, que ha tenido impactos también en las áreas protegidas de forma, digamos, improvisada, ilegal, al margen de toda normativa. Pero hay otros dos. Uno es el debilitamiento sistemático de las instituciones de gestión ambiental en el país, y esto ha sido desde el anterior gobierno, bueno, ya hacen 3 gobiernos, una clara falta de interés, digamos, en la apuesta por las áreas protegidas como un eje del desarrollo sostenible del país, ¿no? Son más un obstáculo al desarrollo que otra cosa. Entonces, la respuesta es desmantelar todos los sistemas de gestión que ya estaban en curso de consolidarse. Y esto pasa, por ejemplo, por disminuir presupuestos, despedir al personal técnico que llevaba mucho tiempo formándose en el CERNAP y poner a gente política a dirigir a las áreas protegidas. O sea, realmente todos los procesos de generación de capacidades, de solidez, se han ido desmantelando poco a poco, y el CERNAP ahora es la sombra de lo que era. Incluso en muchos casos se considera que son aliados digamos que su accionar va en contra de la misión de creación de las áreas, ¿no? Y el otro es la incongruencia de las leyes, porque por un lado hay todo un marco legal macro, la Constitución, la Ley de Medio Ambiente, los tratados internacionales que se han firmado, pero una serie de decretos supremos y de leyes posteriores que van en contra de esa normativa paraguas, digamos, como en el 2015 que se aprobó un decreto supremo que permite la exploración y explotación petrolera o hidrocarburífera en las áreas protegidas. También la nueva ley minera declara a todo el territorio nacional, todo el territorio nacional, área potencialmente de explotación minera. Entonces hay inconsistencias en la ley, y estoy segura que no es solamente el caso en Bolivia, ¿no? Pero esa es un poco la situación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ahora se encuentra en una crisis.
y de hecho mucho del enfoque de áreas protegidas ahora se está volcando hacia las áreas protegidas subnacionales de carácter municipal que tienen un rol de conservación más local, suelen ser áreas más pequeñas y que tienen mucho apoyo de la población local, entonces no están insertas, digamos, en este esquema más de mayor escala del sistema nacional, ¿no? Tienen un poco más de autonomía. Y yo he escuchado de muchas personas que esa puede ser la vía futura de las áreas protegidas, ¿no? Es las áreas protegidas de carácter subnacional, gestionadas por los municipios, por ejemplo, y ya no por el Estado nacional, ¿no? No sé si alguien me quiere complementar o quieren comentar de otros países cuál es la situación. Espero que haya respondido a tu pregunta. A mí me da curiosidad en el resto de países. ¿Cómo dirías tú, Duván, que está la situación de las áreas protegidas en Colombia? ¿Cuál es un poco la tendencia? Pues no soy el mayor conocedor del sistema de áreas protegidas en materia ambiental. Sé que pues tenemos incluso constitucionalmente un buen respaldo, digamos, de acoger, digamos, todas estas leyes, eh, incluso, pero a nivel como internacional, sirve mucho, por ejemplo, que los pueblos indígenas tengan esa autonomía, que ellos puedan, precisamente basados en esa consulta previa, determinar qué quieren para sus territorios, lo mismo para comunidades negras y los pueblos que están digamos, en estas zonas. De parte del Ministerio de Ambiente, digamos, sí hay unas serias todavía restricciones importantes de materia de conservación. O sea, donde es complicado, digamos, esa intervención humana en algunas partes. Todas estas declaratorias de parques de sistemas Ramsar y otras en las que no se puede intervenir de ninguna manera. En las regiones se sigue negociando el tema de lo que comentaba hace un rato de la intervención agrícola y explotación, digamos, donde los que ya están ahí, han vivido ahí, pues digamos, se tiene que solucionar también ellos. Ellos pueden explotar, o sea, es como digamos, el seguimiento es como a lo que nombras tú de soluciones que se pueden dar en Bolivia, que están adoptando en Bolivia, que pueden servir, digamos, aquí también porque las comunidades, pues, están exigiendo de alguna manera y es parte importante de los territorios, digamos, no se pueden excluir eh, estas personas que han vivido allí de alguna manera explotando pues artesanalmente, por ejemplo, en el caso de la minería, pues que se respete eso, o sea, lo que ha sido por tradición, lo que se ha hecho por la tradición, o sea, evitando un poco que, o sea, que las mismas comunidades eviten un poco la explotación externa de otros, o sea, o digamos, de esas grandes empresas de monocultivos, de la palma africana o de la minería, que es, digamos, como lo que más acecha, minería incluso las maderas también, el oro, todas hay algunas zonas en Colombia, por ejemplo, que por tradición han llevado la explotación minera por generaciones, ¿sí? Entonces, eso también de acuerdo al territorio, de acuerdo a la zona, de acuerdo al comportamiento, digamos, que han llevado en el transcurso estas comunidades, dentro de ese hábitat, pues se les ha insistido, digámoslo, en la conservación, o sea, en que creen
nuevos grupos incluso de esta protección ambiental. Hablando del tema de organizaciones, hay muchas organizaciones que se han creado nuevas, que eso, pensándolo en lo que pasaba hace 20 años y lo que puede pasar a futuros 20 años, se han creado muchas, en casi, o sea, es un número grande, digamos, de nuevas organizaciones que tienen como objetivo o como marco legal el tema de la protección ambiental. Eso es positivo en algún sentido, digamos, positivo en el sentido de que lo usen para su propósito y que sea en defensa, digamos, de su territorio y no como con las dinámicas adversas de utilización política o de otras donde no se respete, digamos, como ese bien común, ¿no? O los bienes comunes más. Y entonces, pues yo creo que básicamente eso es lo que ocurre. Sin embargo, pues aquí, digamos, la economía extractivista es amplia, es muy grande, la de madera en el Amazonas y otras de empresas multinacionales y eso están mandando, digámoslo así, están por encima de estas economías tradicionales o del respeto, digamos, a esos conocimientos de las mismas comunidades. Entonces, eso hace mucho daño, y hay que ponerle freno, digo yo, desde otras dinámicas que ayuden, digamos, a fortalecer esas políticas que sí existen en materia de salvaguardia y protección de la Amazonía y de los, digamos, del patrimonio natural que tenemos. Gracias por la respuesta tan completa. Realmente es súper interesante tener perspectivas así de distintos países, ¿no? Tan cerca pero tan lejos a veces. Súper, muchas gracias. Nos quedan 4 minutitos para cumplir las 2 horas a petición del público. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna reflexión para ir cerrando. Yo les agradezco mucho por su trabajo y por su generosidad con las ideas y su buena disposición para el intercambio. Voy a colgar en la plataforma bueno, tienen ustedes el link, pero lo voy a poner ahí el link a los escenarios que han trabajado. También la presentación que les compartí al inicio de la sesión con los resultados de la encuesta y la encuesta en bruto sin datos de identificación, ¿no? Para que puedan ver ahí también las respuestas de las y los demás. Y puedo abrir un espacio de foro de libre participación por si quieren ahí ir poniendo algún punteo de ideas o quieren abrir un tema de conversación sin que sea ninguna obligación, ¿no? Puede quedar así nomás como una buena intención o pueden recurrir ahí si quieren lanzar algún tema de debate y ver si las y los demás también se suman a la discusión. Entonces ese es mi compromiso. Ahora cerrando la sesión voy a hacer eso para que lo tengan disponible y Diego va a subir también el video de esta sesión editado para quitar el trabajo en grupo en medio, pero tendríamos ahí la presentación inicial y esta discusión que hemos tenido al final. Con eso yo termino, les agradezco y les cedo la palestra por si quieren igual comentar algo más. ¿No? Ya todos quieren Estamos cenar. en el camino. Sigamos caminando juntos. Aquí vamos. Es un ejercicio de escucha, de aprendizaje, de conocer nuevos escenarios. Es importante ejercitarse en la escucha, ¿no? Y eso ha sido supremamente positivo porque hay situaciones y realidades que uno no conoce. Hay algunos que somos afortunados por vivir
propiamente en la Amazonía, pero pues la idea es recoger elementos para empoderarnos y compartir y hacer un ejercicio de articulación y de trabajo en red, como ya lo venimos haciendo algunas organizaciones, pero pues los esfuerzos, por pequeños que sean, no nos podemos desanimar. Serán esfuerzos y eso tenemos que seguir en la lucha. Me gusta ese mensaje para cerrar la sesión. Sí, sí. Sobre una nota propositiva, claro que sí. Sí, agradecerte por la entrega que has tenido, muy bonito el video, me encantó. Y agradecer al grupo 1 con el cual hemos trabajado, ha sido muy interesante conocer otros pensamientos, pero coincidimos también en muchas cosas. Y también tranquilizarlos y hemos puesto en la planilla el dato de los participantes, como habíamos quedado. Gracias, gracias a ti también. Andrea. Perdón, ¿cuál video? ¿Qué video? ¿A qué video se refieren? Un video que ver en la plataforma. ¿En qué momento? Ah, ya, no en esta sesión. No. Perfecto. Ok, yo dije, pero si llega puntual. Ah, ya. Creo que algunos están llenando su nombre en el grupo 1, se están equivocando, cada uno tiene su planilla, ¿verdad? Sí, hay una nosotros somos. Sí, nosotros están llenando. Lo que me importa es tener todos los nombres de todos los que han participado, no importa tanto el número del grupo. Ah, ya. Ah, ok, perfecto. Solo que nadie se quede fuera, porque no vaya a ser que luego digan, pero y yo participé porque no tengo. No se ganan el viaje a California. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? No entran a la rifa. El trabajo que hemos realizado en grupo en esta sesión, ¿eso lo tenemos que subir o ya no vale? Ya no lo vamos a compartir por lo visto, ¿no? Ese se queda disponible, está el link, ya está en la plataforma, pero igual lo que voy a hacer es grabar un PDF y subirlo también, no vaya a ser que luego se desconfigure alguna cosa, pero va a estar disponible para que lo puedan seguir consultando, incluso si lo quieren seguir trabajando, todos tienen acceso a esos slides, incluso los que no se han conectado ahora, porque el link... ok. Ay, bueno, no lo había puesto. Pero sí, ahora voy a poner el link a los slides. Ok. Entonces, sí. Y los que no han participado en la sesión de hoy tienen la opción de mandarlo como tarea. Y tal vez en algún momento, dudo que tenga muchos envíos, pero si acaso esos también los puedo compartir con ustedes para ver también qué están pensando los demás compañeros.